las bases, para establecer claramente cuáles son las bases de todo este pensamiento, es una que está sustentada por los derechos humanos. O sea, hay derechos humanos que son los derechos civiles, los derechos políticos, que casi todo el mundo los acepta, ¿verdad? Que tú tengas libertad de expresarte, libertad de asociación, libertad de culto. Todas esas cosas son derechos humanos que casi todo el mundo acepta. Ahora, hay una serie de derechos humanos que son instrumentos importantes en el desarrollo del ser humano. Eso se llaman derechos socioeconómicos y culturales. Esos derechos lo que dicen es, pues mire, el ser humano para su desarrollo óptimo tiene que tener una buena salud. El ser humano para su desarrollo óptimo debe tener opción a una buena educación para desarrollarse al máximo. El ser humano debe tener opción de una vivienda adecuada, apropiada y segura. Son esos derechos humanos que permiten que el ser humano se desarrolle al máximo. ¿Okay? Algunos, porque históricamente estos derechos se definen más tarde, pero algunos pues por filosofía creen que estos no se deben reconocer como derechos humanos. Yo entiendo que sí. Basado en eso, tú derivas el derecho a la salud, que no es un derecho a estar saludable, eso nadie te lo puede garantizar, es un derecho que tú tengas en igualdad con los demás a accesar los servicios para mantener tu propia salud o para recuperar tu salud si tienes enfermedad. En eso estaba basado la reforma de salud, que planteaba que todo el mundo debería tener su seguro de salud, y está de nuevo históricamente constatado que para julio del 2000, aquí en Puerto Rico, en esencia, todo el mundo tenía un seguro de salud, todo el mundo. O sea que la meta de una cubierta universal se logró en Puerto Rico aquí para el año 2000. Como sabemos, ha habido un retroceso en eso, se ha perdido cubierta de muchos. Hoy se calcula 400.000, 500.000 puertorriqueños que no tienen seguro de salud, que están desprovistos. El que haya tenido una situación de salud y no tenga seguro, sabe de lo que yo estoy hablando, porque es una de las causas mayor, no solamente de pérdida de salud y enfermedad, sino de pérdida económica, de quiebras personales por esa carga de salud. O sea que para mí es claro que eso tiene que establecerse. En el 2000 se estableció, pero fue mediante estatuto, mediante ley. Como ustedes saben, las leyes se cambian con relativa facilidad. Viene otra administración que tiene otra filosofía, redefine cuáles son los parámetros para dar los seguros y presto ya no hay cubierta universal. Basado en eso, yo llego a la conclusión de que si en realidad creemos que esto es un derecho, lo tenemos que establecer no por estatuto o no por ley, sino constitucionalmente. Que esté en la Constitución que los gobiernos tienen por responsabilidad, igual que tienen la responsabilidad de asegurar que todo el mundo tenga el derecho al voto, igual que tienen la responsabilidad de asegurar que usted tenga la libertad de asociación, de asociarse con quien usted quiera o expresarse como usted quiera, tienen también la obligación de garantizar un acceso a los seguros de salud y a los servicios de salud. En educación, por ejemplo, en Puerto Rico hay un derecho que es parcial, es constitucional, a la educación primaria y secundaria. O sea que eso está en la Constitución y hoy en día es un derecho, uno de esos derechos socioeconómicos que se reconoce aquí, aunque limitadamente. Así que lo que yo estoy planteando es que en el área de salud se debe reconocer eso. El argumento siempre es que es muy caro, que no hay recursos. Yo le planteo a cualquiera que quiera que con los fondos legislados ya por el gobierno federal, aquí no deberíamos estar ni siquiera discutiendo si hay recursos o no hay recursos, porque hay recursos de más para asegurar que todos los puertorriqueños tengan su seguro de salud. Llegamos entonces a la pregunta de mi salud y hago la aclaración que yo no quiero que se entienda esto como
crítica, simplemente estoy hablando como un analista salubrista, como si tuviera en mi rol en la Escuela de Salud Pública, analizando sistemas. Tiene unas cosas que, de hecho, se anticipaba cuando planteamos la reforma de salud, que eran etapas que después tenían que entrar. Por ejemplo, etapa de que se incluyeran más personas voluntariamente, como por ejemplo garantizar que los pequeños negocios pudieran comprar esos seguros para sus empleados en unas tarifas que obviamente por el volumen que tiene el gobierno puede conseguir tarifas más bajas. Eso estaba contemplado en los planes que nosotros teníamos, que hubiera una posibilidad de que se abrieran las opciones de selección de planes y de proveedores, que era otra etapa que se tenía en perspectiva. Ahora, hay ciertas cosas que con lo que se está describiendo como Mi Salud, que debo decir que no es un cambio fundamental. O sea, básicamente el mismo modelo de el gobierno comprando seguros de salud para los que menos ingresos tienen. Ese es el mismo modelo. Antes había un modelo diferente, que era que el gobierno tenía servicios, proveía servicios directos a como la mitad de la población. Eso es un cambio de modelo. Pero Mi Salud no representa un gran cambio. Lo que sí es que trae unos elementos que hay que considerar, con cosas buenas y cosas no tan buenas. Por ejemplo, si tú dices que vas a establecer un sistema donde no hay en inglés se llama un gatekeeper, uno que controla la entrada a los servicios, pues entonces está bien, y desde el punto de vista de los pacientes es fenómeno. Ahora, tienes que estar consciente que ese es un sistema más caro. No puedes pensar que eso va a ser menos costoso, va a ser más costoso, porque entonces tú vas a abrir a una utilización mayor y a veces errada. O sea, a veces no tenemos un dolor de oído y tú le dices, bueno, tienes un dolor de oído, ¿a dónde voy? Pues voy al otorrinolaringólogo, que es un especialista. Bueno, a lo mejor en 90% de los casos no tienes que ir, puedes ir a un médico primario que ve, tienes una otitis, te dan un antibiótico y resuelto. O sea que va a encarecer. Lo otro que depende de la implantación, y es uno de los problemas que yo estoy viendo ahora, que espero que se corrija, es que está basado en unas redes de proveedores. Si esas redes de proveedores tienen suficientes proveedores para la población que sirve, pues no hay problema. Ahora, si está limitado en los servicios, en los proveedores, pues entonces, paradójicamente, lo que tú haces es impones más racionamiento, porque los usuarios, los pacientes no consiguen entrar a esa red porque no hay suficientes proveedores. Una de las cosas que yo creo que, y se puede corregir, es asegurar que las redes tengan suficientes proveedores de todo, desde los médicos primarios hasta los especialistas, hasta los laboratorios, hasta las farmacias, que estén disponibles, porque si no lo que crea entonces es un embudo. No hay acceso a todos esos servicios. Así que eso es algo que es como una advertencia, que estemos conscientes que al crear estas redes no estemos creando unos obstáculos mayores para el paciente o la persona buscar sus servicios.